varía un poco, algo entre 100 y $300 americanos. Bien, eso fue como dicen los franceses, un resumen en vol de un pájaro, para tener una idea en general. Y aquí dejo un poco de mi experiencia, algunas recomendaciones y conclusiones, para permitir que después pasemos al debate, a una charla sobre los temas. Bien, uno de los puntos es que hay un acuerdo entre los esquemas para reconocimiento mutuo. Eso es importante porque imagino que mucha gente que trabaja en un país, o que es reconocido normalmente en un país, eventualmente quiera trabajar en otro país. Entonces, eso es un proceso importante que los esquemas, siendo reconocidos mutuamente, ayudan. Un ejemplo de alguien conocido en Canadá que desea trabajar en un proyecto en Australia, los dos esquemas son reconocidos mutuamente. Una parte interesante es que todos los esquemas reconocidos en el mundo están en inglés, por ser una lengua franca elegida para los esquemas, hasta como facilidad, visto que la presentación al comité tiene que ser en inglés. Un nuevo esquema en español o portugués es posible, pero el proceso de reconocimiento mutuo sería un poco más complejo, porque uno estaría en inglés y otro en español o portugués o las tres lenguas. Sería una complicación, pero no veo como una barrera intransponível. A considerar, el español es una lengua hablada en 21 países, si no me equivoco en la cuenta, y por 600 millones de personas. El portugués hablado en 8 países por 300 millones de personas. Estamos hablando de casi 1 billón de personas que hablan español y, o portugués. Entonces, la pregunta que tenemos que responder es, ¿los hidrógrafos hispanohablantes y lusohablantes necesitan de un esquema propio o hace más sentido juntarse a un esquema en inglés? Esos son puntos que al final en las recomendaciones debo llegar. Entonces, la respuesta es sí, estarían dispuestos a invertir en ese esquema de reconocimiento. Lembrando que un desarrollo de tal programa es costoso, hay la preparación de documentación, creación de un comité para validación, mantenimiento de miembros del comité, mantenimiento de un sitio web, muchos otros procesos. Algo que puede, solamente el desarrollo puede llevar 2, 3 años o más. Pero se decidido que tenemos que hacerlo, que se empiece, que se dé el primer paso. Una otra pregunta es, ¿estarían las compañías y agencias gubernamentales interesadas en adoptar un modelo de contratación en que exijan hidrógrafos certificados? Lo mismo que en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Singapur, hace unos 5 o 6 años, la oficina hidrográfica hizo un oficio a todas las compañías diciendo que a partir de un cierto año, no me recuerdo si por ahora, 2024, 2023, todos los levantamientos tendrían que ser hechos por un hidrógrafo certificado, sea en Australasia o en Canadá, Estados Unidos. Entonces, dio un tiempo para que la gente se preparase. Pero eso es importante saber que todo el trabajo servirá a un propósito dentro de la región o si sería más el interés de nosotros mantenernos nuestra competencia. Entonces, si la respuesta de los demás, de las demás partes interesadas es no, que no tiene interés, algo que pensar. Pero aunque el reconocimiento, el esquema es muy importante para los individuos en sí. El proceso de reconocimiento requiere que los hidrógrafos tengan una formación. Esto es muy importante. Entonces, el programa tiene que considerar las categorías A o B. Pero las otras áreas, en ruta, como dicen, en hidrografía, también es posible que yo sé que hay mucha gente que trabaja en nuestra región que no tiene un curso formal de hidrografía o cartografía, pero es una oportunidad para organizar la vida de esa gente que no tiene el curso formal.
Entonces, un alerta que yo siempre hago es que no hay una equiparación entre los cursos de categoría A o B o con la gente que hace la capacitación dentro de un esquema y es reconocido en el esquema. Entonces, alguien que no hizo un curso de categoría A o B jamás será un hidrógrafo certificado categoría A o B. Pero se llama, como en Canadá, un hidrógrafo certificado nivel 1, nivel 2. Se encontra una manera de hacerlo. Pero es importante tener eso en cuenta para evitar frustración de la gente que se envolve decide trabajar dentro de un esquema. Importante que mismo que se decida hacer un esquema en español, la sumisión al comité EDC debe ser escrita en idioma inglés. Y todo debe estar bien descrito de cómo funcionaría. Preguntas que pienso que tenemos que hacer también, un esquema en español y el portugués sería, o también en portuñol, como en mi caso, sería desarrollado desde una asociación nueva o bajo el capítulo Latinoamérica de la TSOA. Teria uma dicha proposta aceptada por la TSOA, por exemplo, se adotamos a linha de ação de manter bajo la TSOA. Então, escrevi algumas recomendações e conclusões para consideração. A primeira é que, se temos a intenção de seguir com esse assunto, recomendo estabelecer um comitê ad hoc para identificar um processo para o esquema, as alternativas, as linhas de ação, etc. Preparar um levantamento entre os hidrógrafos, nosotros, para conhecer nossas ideias e intenções, se é algo aceitável, desejado, como seria o futuro. Muito importante identificar as partes interessadas, governo, academia, indústria, os indivíduos, que poderiam ter interesse em participar e ajudar no desenvolvimento de um projeto. Preparar uma tabla com os prós e contras de um esquema latino-americano. Fazer uma valoração de custos para desenvolver e manter um esquema em Latinoamérica. Examinar os aprendizajes e os desafios de los esquemas existentes. São 4, passaram por muitos problemas durante o desenvolvimento, assim que podemos aprender muito com eles. E, finalmente, organizar sessões de lluvia de ideias para considerar mais a fundo o intento. Então, há muita coisa aqui, estão apresentadas as minhas ideias, mas seria interessante añadir todos os distintos pontos de vista de gente que tem experiência de las dificuldades. Então, era isso. Espero que não tenha passado de los 30 minutos. Muchas gracias Bismarck, gracias a todos. Dejo aqui mis contatos também para futuros contactos. Pues, querido Alberto, muchas gracias lo primero, y no te preocupes por el tiempo, que aparte que lo has hecho, digamos, dentro del tiempo establecido, pues hemos tenido una charla bastante ilustrativa, muy académica y realmente con muchas cosas que creo que todos queríamos presentar. Pues yo le doy el paso a la organización.